Cuando cultivemos el romero en casa, para tener plantas más fuertes, el riego es uno de los factores más importantes que va a depender mucho de la época del año. Durante la primavera, cuando empieza a aumentar la temperatura y las horas del sol, la planta de romero también empieza a crecer mucho más rápido y va a necesitar mayor cantidad de agua. Para esta época del año, como todavía no hace el calor del verano, cuando empecemos a ver que la tierra se secó, conviene que esperemos unos 2 a 3 días antes de volver a regarlo. Pero desde la primavera y llegando hasta el verano, como la planta va a aumentar de tamaño y los días se hacen más calurosos, a los riegos los vamos a tener que hacer de una forma mucho más frecuente, pero esta vez cuando empecemos a ver que la tierra se empieza a secar para que no le falte agua en toda esta época que hace mucho calor. Esto lo vamos a tener en cuenta hasta llegar a los primeros días del otoño, donde a veces todavía hace mucho calor. Para mediados del otoño, como el calor y el crecimiento de la planta van a empezar a bajar, a los riegos los vamos a hacer como en la primavera. Pero el gran problema del cultivo del romero en casa puede aparecer durante todo el invierno, porque como es una época que las temperaturas bajan mucho, a veces suele haber mucha humedad, y durante toda esta época conviene esperar a que la tierra por arriba esté totalmente seca durante unos 4 a 5 días antes de volver a regarla. Por otro lado, el tamaño y tipo de maceta también nos va a ayudar a controlar todo el agua del riego. Porque una maceta demasiado grande para una planta muy pequeña puede retener mayor cantidad de agua de la que la planta va a necesitar. Una forma práctica para calcular el tamaño de la maceta, vamos a medir la parte más ancha si la miramos de arriba o desde el costado, y si por ejemplo mide unos 20 centímetros, vamos a tratar de buscar una maceta de aproximadamente unos 20 centímetros de diámetro. Así vamos a lograr un mejor equilibrio entre la cantidad de agua que puede sacar la planta a través de las hojas y el tamaño del contenedor donde la vayamos a cultivar. Otro de los puntos importantes para que el romero pueda crecer bien cuando lo cultivamos en maceta es el tipo de tierra. Conviene usar una que no tenga mucha cantidad de materia orgánica para evitar que retenga demasiada cantidad de agua, y es mejor usar la tierra más común que tengamos en casa, y si llegamos a ver que cuando regamos retiene mucha cantidad de agua o se forma un barro, le podemos agregar arena, pero antes te voy a recomendar que la laves para sacar cualquier exceso de sales que pueda tener. Y si al romero lo vamos a cultivar en maceta, es importante que le hagamos no una, sino varias perforaciones en la base para asegurarnos que el exceso del agua del riego se puede ir rápido. Y si los llegamos a cultivar en macetas de plástico, como no van a perder agua por los costados, como lo puede hacer una maceta de barro, te voy a recomendar que por la zona de abajo le hagas perforaciones extras para que las raíces respiren mejor. Por acá tengo una planta de romero que trasplanté hace un tiempo atrás en esta maceta de plástico, toda perforada alrededor, y para ayudar a que la planta tenga un mejor crecimiento, le fui separando todas las ramas para que el sol pueda entrar mucho mejor, como te muestro en este video. Y como excepción, uno de los momentos donde el romero va a necesitar mayor cantidad de humedad es cuando lo vamos a multiplicar. Lo podemos hacer directamente en agua, pero cuando lo hacemos en tierra, conviene que a la bandeja o al recipiente que usemos lo dejemos adentro de una bolsa de plástico transparente para que conserve la humedad. Y cuando veamos que las ramas están enraizadas, las vamos a trasplantar a macetas que sean pequeñas para evitar que al momento de regarlas la tierra retenga más agua de la que la planta de romero puede usar. Así la vamos a dejar en algún lugar que le dé el sol de la mañana o el de la tarde. Y cuando veamos que las plantas empiezan a sacar nuevas hojas, las vamos a mover a un lugar que tenga más sol, y a los riegos los vamos a empezar a hacer según la época del año. Y por acá te dejo un video para que puedas hacer el aceite o pomada natural de romero desde las mismas plantas de romero que cultivamos en casa. Te mando un saludo grande. ¡Chau!